muy profunda. Decíamos, Agustín, este proyecto que fue armado por un montón de gente muy poderosa durante mucho tiempo, que tuvo el éxito de ganarle una elección al candidato de un proyecto político exitoso en muchas cuestiones económicas durante una larga década, que no es poco mérito. ¿Por qué ahora, con esta política económica, se está aparentemente suicidando, por lo menos en sus niveles de consenso, con amplios sectores que incluso lo votaron? ¿Por qué es lo que creen? Yo creo que si algo tiene este gobierno es que no es que lo hacen porque especulan, ¿no? Ellos piensan así. Cuando Macri dice en la Bolsa de Comercio, no tenemos que escondernos más, y habla en primera persona del plural, que él se incluye, él es parte de los poderosos de los que no se tienen que esconder, de los argentinos, es los que se estuvieron escondiendo durante 12 años, evadiendo, transfiriendo rentabilidad al exterior, haciendo todo ese tipo de cuestiones. Es una impronta, es eso. Él cuando le habla a los poderosos habla de nosotros, cuando le habla al pueblo le dice, che, ponete, no andes en pata y en remera. Le dice a los otros que no anden en pata y en remera. Entonces el gobierno es un gobierno de derecha clásico, es un gobierno liberal. Lo primero que se puso con la cabeza con el tarifazo es cómo le hacía para recomponer la rentabilidad de las empresas, que entre otras cosas se comprueba que amigos del presidente, encabezados por Caputo por sobre todas las cosas, y el empresario de Pampa Energía, que está, con el cual me parece que el presidente estuvo en la estancia esta en el sur, cuando fue a despedirlo al presidente Obama, han comprado o han mejorado sus posiciones en las empresas eléctricas y que les han recompuesto la rentabilidad. Entonces lo primero que hicieron es recomponerle la rentabilidad al sector empresario, porque creen que con mayor rentabilidad va a haber mayor cantidad de inversiones. Yo te digo una cosa, alguien se tiene que preguntar, ¿para qué nos sirvió pagarle a los buitres? Las inversiones. ¿Dónde están las inversiones? ¿Para qué carajo le pagamos? 30.000 millones de dólares de aumento de la deuda en la Argentina, y no hay una inversión más. Y encima lo que dicen, los que teóricamente iban a traer las inversiones, que primero la pongan los argentinos. ¿Sabés quién la va a poner acá de esto que se la llevaron? Si los que se la llevaron son funcionarios. Si el presidente del Banco Nación dice, no, voy a traer un pedacito, el otro pedacito lo tengo que guardar para mi hijo. Para mis hijos. Este es el gobierno que tenemos. Entonces piensan así, piensan que el modelo tiene que ser un modelo clásicamente liberal, que tiene que haber desigualdad, que no hay rentabilidad del sector empresario si no hay claramente desigualdad. Bueno, están evocando esa franja de pensamiento que por ahí está en alguna parte de los argentinos y están sosteniéndose con eso, ¿no? Digo, porque... No, bueno, está claro que un proyecto político de derecha, cuando aplica un plan de ajuste, hay un sector de la sociedad a ese plan de ajuste no solamente no lo toca, sino que lo beneficia, claro. sino que lo beneficia, y bueno, y ese sector de la sociedad es parte de la base social del gobierno, claro. Digamos, ¿no? Al contrario, cuando un partido político popular, que fue la experiencia de este segundo tramo del PT con Dilma, que aplica un plan de ajuste, entonces descalza su propia base electoral, claro. Digamos, ¿no? Porque se corre su propia base, claro, base electoral. El peor de los escenarios. Es el peor de los escenarios, digamos, ¿no? Pero bueno, Agustín, a mí me parece que eso es lo que pasa. El gobierno son liberales, no van a cambiar, salvo que la situación de poder les indique que tengan que retroceder. Pero no van a cambiar. Fíjate vos lo del tarifazo. ¿Han hecho pequeños retrocesos? Bueno, pero lo del tarifazo, cuando vos tenés el fallo de la Cámara, yo dije, bueno, es el momento. Tienen un fallo de la justicia, no tienen que hacer ningún gesto, claro, entonces, es la bueno, justicia. Miren, la justicia, volvemos todo a cero, veamos cómo hacemos para ir recomponiendo cada uno en cada uno de los lugares, hacemos las audiencias públicas, buscamos una readecuación de las tarifas para ir viendo de qué manera. Bueno, tensaron hasta esperar el fallo de la Corte a ver si lo salva, algo así. No, bueno, tenían el fallo, dijeron el 400%, que el 400 en realidad no es el 400, sino es multiplicar por 5
Sí, los consumos domiciliarios. El consumo domiciliario del mismo bimestre o del mismo mes del año pasado. Sí. Y al mismo tiempo le dijeron a la Corte que convalide el tarifazo, cuando en realidad podrían, vuelvo a decir, haberse agarrado y sostenido de otro lugar y de otra manera, ¿no? Agustín, volviendo al liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner, ella está dando señales muy claras que no quiere intervenir, vamos a decir, en lo táctico o en la cosa de corto plazo, como una mirada estratégica, y que en el corto plazo, digo, esa militancia kirchnerista, vamos a decir, silvestre, que creció en los últimos meses de la elección del año pasado, en el último tiempo, hoy dice, ¿y Cristina dónde está? La necesitamos, algo así. ¿Qué se le dice a esa gente? Primero lo que le digo, Cristina conduce a los que quieren que nos conduzca. Digamos, no, porque esto es así. Esta cosa de que Cristina está en el Calafate y no puede conducir de 2.000, 3.000 kilómetros de distancia, dicha por un peronista, cuando fuimos un movimiento que lo condujo Perón 18 años desde el exilio, sin internet y sin telefonía celular, digamos, ¿no? La verdad que suena un argumento poco serio. La verdad que si uno tomó la decisión que no quiere que Cristina lo conduzca más, lo que tiene que hacer es ponerte los pantalones largos y decir, no quiero que Cristina me conduzca más por X circunstancias, no echarle la culpa a la distancia. Para mí Cristina conduce, para mí hace un manejo de una de las variables de la política, que es el tiempo, digamos, ¿no? Y el uso del tiempo lleva adelante, administra ese recurso, que es el recurso tiempo, como lo tiene que administrar cualquiera que conduce. Después está el kirchnerismo, ¿no? Entonces yo creo que el kirchnerismo se debe a un debate y que ese debate tiene que concluir en una organización del kirchnerismo, porque hoy en el peronismo hay como dos posiciones, ¿no? En términos simplificando. A grosso modo. A grosso modo, simplificando y con los errores que por ahí lleva la simplificación, las simplificaciones que eliminan los matices, ¿no? Pero hay una posición de un grupo de dirigentes que tiene una mirada más cercana con el gobierno de Mauricio Macri, más conciliadora, que han usado el concepto de permitir la gobernabilidad. De mayor convergencia, que se escudan en ese concepto de la gobernabilidad y obviamente tiene una mirada de más lejanía para con Cristina. Y hay otro grupo de dirigentes que tenemos una mirada más crítica de todo lo que está pasando, una mirada más opositora, más radical. Opositora, sobre todo desde el punto de vista económico, y que tenemos un mayor reconocimiento a la figura y al liderazgo de Cristina. Este grupo de dirigentes, que es mayoritario dentro del peronismo, hay que decirlo, claro, en cuanto a nivel de dirigencia, ¿dónde está? Está en la mayoría del bloque de senadores, está en los gobernadores, o en la gran parte de los gobernadores, y está en gran parte del Consejo del Partido Justicialista. En el kirchnerismo, o sea que tiene puntos de organización, el kirchnerismo lo que tiene que hacer es organizarse. Entonces, si nosotros logramos tener una convergencia... ¿En el Consejo del PJ qué pasó? ¿Se dieron los lugares o no le dieron lugar o qué pasó? El Consejo del PJ se construyó en base a una mayoría que se armó de dirigentes. Bueno, en esa mayoría construyeron ellos, digamos, ¿no? Pero en esto del kirchnerismo, bueno, me parece que lo que hay que hacer es construir una organización entre todos aquellos sectores políticos que obviamente que va a atenuar esta sensación de que muchas veces la militancia silvestre tiene, que es esta sensación de orfandad. ¿De dónde estamos? De orfandad. Si no, el kirchnerismo, ¿dónde está? Está en la Cámpora, en el Nuevo Encuentro, en la Corriente, en algunos dirigentes políticos. Bueno, me parece que eso tiene que constituirse una organización. Tener una corporización que es muy simple. Para mí tiene que tener 3 ejes. Uno, el reconocimiento de los 12 años de gestión. La reivindicación de los 12 años de gestión es nuestro valor patrimonial más importante, no es una defensa cultural que tenemos que hacer de esos 12 años de gestión. En segundo lugar, el reconocimiento al liderazgo de Cristina. Y en tercer lugar, hay que construir una propuesta. Una propuesta hacia el futuro de los argentinos, que debe ser tomar lo mejor que hicimos y profundizarlo, rectificar las cosas que hicimos mal y plantear las cosas que no hicimos. Entonces, a partir de allí, convocar a todos aquellos que quieran llevarlo Cuando adelante. decimos rectificar, decimos autocrítica. Sí. Decimos qué pasó con los elementos de corrupción que hubo en este gobierno. Ese es un debate. ¿Cómo se da ese debate? ¿Se puede seguir para adelante sin dar ese debate?
Pero se puede, claro que se puede, lo que no se puede hacer es mirar hacia el costado. Entonces lo primero que hay que hacer es condenar claramente el hecho. Bueno, nosotros... Bueno, pero uno condena, pero la sociedad dice, pero lo condenan ahora, pero lo tenían ahí, no se dieron cuenta. Y claro que no nos dimos cuenta, si no lo hubiésemos denunciado. Es así de simple. Si hubiésemos sabido que se corrompía, lo hubiésemos denunciado. Bueno, pero un funcionario de esa jerarquía que juntó todos esos millones, digo... Pero ese funcionario de jerarquía que juntó esos millones pudo haberlo hecho tranquilamente por el rol que tenía, sin que se entere ni el ministro, ni el jefe de gabinete, ni la presidenta. Esto es así. En ninguna organización del mundo, ni en ninguna organización política institucional, que se corrompa un funcionario de segunda, tercera, cuarta línea, significa que el número uno está corrompido. Si un juez de primera instancia está corrompido, no significa que el juez de cámara esté corrompido. Si un sacerdote es pedófilo, no significa que el obispo sea pedófilo, ni menos aún que el papa sea pedófilo, y menos aún que se termine la religión, y menos aún que se termine el catolicismo. Entonces, en el único, bueno, pero se supone que Cristina sabía todo, porque tenía un grado de... Yo te voy a decir mi experiencia. Yo fui ministro de Cristina durante 2 años y medio. En esos 2 años y medio me tocó administrar 3 presupuestos del Ministerio de Defensa, que es uno de los presupuestos más altos. Lo hice, obviamente, con Cristina, con la presidenta. Los ministros no administramos solo. Yo conozco y sé de la mirada de Cristina sobre lo que significa la transparencia en la ejecución presupuestaria, en la administración de las cuestiones públicas. Y yo siempre percibí que esa mirada era muy intensa. Si algún funcionario no la percibió o miró hacia el costado, que se haga cargo ese funcionario. Ahora, lo que nosotros no podemos permitir es que por un corrupto te lleven puesto un proyecto político. Un proyecto político porque no laburó ese solo tipo. Laburamos miles de cientos de argentinos que laburaron muchísimo, inclusive que nunca llegaron a ocupar responsabilidad del gobierno. Ni yo, ni miles de kirchneristas empezamos a militar en el kirchnerismo por José López o por Ricardo Jaime. Empezamos a militar porque nos enamoraron las ideas de Néstor y Cristina, y nos enamoraron, al menos a mí, mucho más cuando Néstor y Cristina nos mostraron el coraje que tuvieron para poder llevarla adelante y llevarla a cabo. ¿Esa plata de López era de los empresarios o era del Estado? Bueno, se supone que era de los empresarios, ¿sí no? Bueno, estas son las cosas que no se hablan. Y la verdad que todos sabemos cómo funciona la obra pública o cómo puede llegar a funcionar la obra pública. Entonces, sabemos además que no son 1000 empresarios. Son muy pocos. Son 15, 20. Hacer obras muy complejas en la Argentina las hacen muy pocos. 15, 20 Con todos los gobiernos, ¿no? Sabemos además que hay un mecanismo que es la cartelización. Se ponen todos de acuerdo para ver qué precio cotizan, qué precio... Esta para vos, esta para mí, claro. Qué precio cotiza cada uno. Entonces, la verdad es que resulta claramente sospechoso que los únicos que hagamos hincapié en que queremos saber quiénes son los empresarios que pues, le pagaron las coimas a José López seamos nosotros. Porque ni el gobierno, ni el resto de los partidos políticos, hacen hincapié en los empresarios. Las responsabilidades son distintas porque el empresario es del sector privado y el que tiene que defender el sector público es el funcionario. Pero que sean distintas no significa que no le quepan responsabilidades. En Brasil, Osterbrecht está preso. Acá que no van a investigar a nadie. Acá van a terminar en López. Nadie se va a preguntar de dónde sacó los 9 millones de dólares. Nadie va a llamar a los 30 empresarios para ver cómo se... Entonces, bueno, entonces me parece que este es un debate que claramente la Argentina también tiene que dar. Yo digo, la Argentina, los hechos de corrupción hay que condenarlos. Esperamos que la justicia sea lo más... en este aspecto lo más contundente posible. Ahora, tampoco nos engañamos nosotros. También sabemos que sobre las denuncias de los hechos de corrupción hay una intencionalidad política de dar por terminado el kirchnerismo. Bueno, entonces, esto también es claro. Entonces, lo que tenemos que hacer es separar la paja del trigo, digamos, ¿no? Aquellos que estén... Porque yo también hay otra cosa que quiero decir. Yo no me banco más las generalizaciones. ¿Por qué me tengo que bancar yo las generalizaciones si no soy choro, no soy corrupto, no soy ladrón? Si hace 10 años que ocupé los principales responsabilidades dentro del gobierno del kirchnerismo, no tengo ninguna denuncia. Entonces, ¿por qué me tengo que bancar yo la generalización? O se la tiene que bancar mi mujer, mis hijos, ¿no?
Gracias, Agustín. No, gracias a ustedes.